Bueno, hablemos de Ric Flair, de Shawn Michaels. La lucha que termina si pierde Flair hoy con su carrera. Podría ser esta la última lucha, el último combate de Ric Flair. Podría convertirse en la persona que elimine a una gloria de la lucha, Shawn Michaels. ¿Puede ser este el clásico de clásicos de WrestleMania? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado entre ellos? Es con mucha honra. Aprovecho el privilegio, amigos, para presentarles a la primera persona nombrada para formar parte del Salón de la Fama de la WWE en el año 2008. Un hombre a quien considero yo es el mejor, no me importa lo que piense. Y aún más importante que ello, es mi amigo. So here I am with my thoughts of you, and this world I've left for me. Stoic faces when I think of you, and how I once believed. So leave the memories alone, and don't change a thing, and I'll hold you here in my memory. Yo soy el Nature Boy. Yo soy el que está en control. ¿Por qué esto lo dice? El jugador más sucio. Yo soy el Nature Boy. 16 veces campeón del mundo. El que lleva la vida de lujo en aviones, en limusina, juegos con las mujeres. Es la pasión personificada en la WWE. Y dice que nunca se va a retirar. Mientras sigas ganando. Pero la próxima vez que tú pierdas un combate, tu carrera termina. Hay solo una cosa que puede hacer más grande la carrera de Ric Flair, y eso sería luchar contra el hombre cuyo nombre es sinónimo de WrestleMania, el hombre espectáculo, Shawn Michaels. Yo quiero luchar contra tu persona en WrestleMania. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero yo no voy a ser el hombre reconocido como el hombre que acabó la carrera de Ric Flair. Si yo no puedo competir con lo mejor, o con el mejor, en ese caso tú, entonces no quiero que continúe mi carrera. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Yo te voy a dar a Shawn Michaels, te voy a dar el hombre estelarista, te voy a dar el hombre que es el ícono, y puedes estar seguro, te voy a dar el hombre espectáculo. Yo no esperaría nada menos. ¿Recuerdas la historia del perrito viejo que lo llevaron atrás de la cabaña? Y cuando llegó el momento, tomaron a ese perro, lo llevaron allá atrás y lo acabaron. Cuando llegue el domingo, el hombre espectáculo te va a llevar a ti. Oye, pequeño perro viejo atrás de la cabaña, y te voy a sacar de esta pobre miseria. Perro viejo, ¿estás loco? Aquí tengo tu perro viejo. Toma. Dije, aquí tengo tu perro viejo. Ajá. Como había dicho, yo te voy a sacar de esa miseria. Joining me right now, Conmigo, en 16-time este momento, world el hombre que ha sido heavyweight campeón champion, mundial 16 the veces, Nature Boy, Nature Boy, Ric Flair. Ric Flair. Rick, Rick, tonight it could esta all noche come to an end. todo podría terminar.
A career-threatening match Una carrera que on amenaza una the biggest carrera stage in sports en el entertainment escenario más grande del against the guy they entretenimiento call deportivo Mr. contra WrestleMania, el hombre que es Shawn llamado el Michaels. señor WrestleMania, Shawn With Michaels. so much to lose, Con with tanto a en juego, 35-year career con una carrera de perhaps on the line, 35 años a punto de what's your desaparecer, game plan? ¿cuál es tu plan? My game Mi plan estrategia to be the man. para ser el hombre. Wow, esa es su estrategia. The following is a career-threatening La match. siguiente lucha, amigos, Now, in como lo this hemos match, reiterado, should pone en Ric peligro Flair una gloriosa lose, carrera. he must Si Ric Flair retire. pierde, deberá retirarse. Escuchen esto, amigos. Queremos que vivan ustedes, fanáticos de la WWE, el recibimiento al chico rompecorazones. Introducing first, from San Presentando Antonio, Texas, primero de San Antonio, the Texas, Heartbreak al chico rompe corazones. Shawn Michaels. Usualmente, yo creo que hay un mejor recibimiento para Michaels, pero ante la posibilidad de que él sea el hombre que retire de la lucha a Ric Flair, no creo que haya recibido el aplauso que él usualmente recibe. Estamos hablando de un combate entre dos verdaderas leyendas vivientes y aún activos en la lucha. Pueden ser que esas interrogantes estén pasando por la mente de este enorme público que sobrepasa las 70,000 personas. No sabemos la cantidad oficial todavía. Sabemos que Flair es muy querido, Shawn Michaels es el mimado, pero ante la situación existente, como lo dijo Carlitos, hay que ver cuando suene la campana cómo se muestra el público. Hay que ver cómo los momentos, cómo el dominio inicial, cómo ver a un Flair quizás por su última vez, o quizás demostrarle a un propio Shawn Michaels que es el jugador Flair más sucio en esta industria. No sabemos. Como quiera que sea, es un enorme compromiso tanto para el uno como para el otro. Luchando por su vida, por su carrera, Ric Flair esta noche. Y miren qué bella toma, una panorámica completa, un paneo si se quiere, de esta enorme multitud de nuestros fanáticos en WrestleMania 24. Padre, esto me huele a mí a un clásico. Los ingredientes están ahí. Yo no sé, Carlos, si podemos compartir esto con el público. A veces los anunciadores no nos atrevemos a pasar la raya porque sabemos que cada gente tiene sus luchadores favoritos. Pero yo lloré anoche en la inducción al Salón de la Fama de Flair. Es mi amigo, Shawn Michaels es mi hermano en la fe, pero es que ha hecho tanto Flair en la industria de la lucha libre que solamente de saber que esta noche pueda ser su última, te toca y te pone a ti como que quieres estar en la esquina de él. Así que no sé si eso sea lo correcto, pero va a ser difícil. Y me acuerdo que escuché esas mismas palabras de uno de nuestros más célebres anunciadores en esta industria, el señor Jim Ross, que dijo que va a ser fuerte narrar una lucha donde hay tantos sentimientos encontrados. Y se ilumina el escenario, damas y caballeros, para recibir a este singular atleta, el legendario Nature Boy From Charlotte, North Carolina, de Charlotte, Carolina del Norte. Nature Boy, Ric Flair. 16 veces campeón del mundo y a ello se puede añadir miembro del Salón de la Fama de la WWE. El contraste de este fin de semana hay que analizarlo porque es una situación que podría convertirse en una agridulce. De un momento glorioso, al ser exaltado al Salón de la Fama, tener que abandonar su carrera en este momento sería algo triste. ¡Miren eso! ¡Qué gran recibimiento para un señor luchador! Y anoche, precisamente, en su alocución,
la cual fue prolongada, pero a mi manera de ver, me hubiese gustado saber mucho más de su vida. Nos hablaba de cómo nació eso de salir al ring con esas batas fastuosas y la cantidad enorme de dinero que invirtió en el proceso a través de los años Ric Flair, porque es un individuo que le gusta siempre lucir bien, nítido, limpio, hasta cambiaba de botas constantemente, haciendo uso del hecho de conocer a un gran maestro en fabricar botas de cuero de raíces mexicanas. Y si alguien ha gastado dinero en botas, en las lujosas batas de $8,000, $10,000, es el señor Flair. Una de las cosas que me gustó de Flair es cómo sacó un momento que era el suyo para agradecer a técnicos de televisión, árbitros, compañeros, los luchadores que lo hicieron lucir grande, los sacrificios, los que estuvieron con él en su esquina, y aún hasta sacó un momento para recordar a sus dos esposas anteriores. Exactamente, ya que vimos la toma de los hijos de Ric Flair que están al pie del ring, un momento cuando supo reconocer sus errores. Tú como ex luchador sabes que esta es una carrera muy sacrificada en cuanto a la vida familiar se refiere, porque los luchadores o superestrellas se la pasan viajando 350 días o más al año. Bueno, si tú y yo, que no tenemos los viajes de ellos, nos pasamos metidos entre un evento de pague por ver, los eventos de no tan grande dimensión como este de WrestleMania, pero haciendo lucha prácticamente 5 días a la semana, nosotros sufrimos a veces esa parte de que no compartimos todos los momentos con nuestros hijos. Imagínate a una escala de estos que están viajando, estas grandes superestrellas que están en Australia un día, otro día en Chile, en México, puede ser en Panamá, en Canadá, en Australia. El azotón para Michaels y regresa, rompe corazones con tacleada. Qué bonito que aprovechó el momento anoche Ric Flair para agradecer a sus esposas el haber cuidado también a sus hijos. Y vamos ahora a la realidad existente. Oye, y acabo de notar que si esta puede ser su última lucha, el árbitro que está en el ring fue alguien a quien llamó Flair el pequeño Nate, el pequeño Flair, una persona que lo ha respaldado también por mucho tiempo. Y por otra parte, esto también me pone a mí un poquito nervioso porque favorecerá, si está en peligro Flair, el árbitro, al señor Flair. Y aquí vemos una muestra clásica de lo que es el llaveo y el contra llaveo. De martillo, martillo, muchos giros, otro martillo. Shawn Michaels y Ric Flair en un verdadero mano a mano. Codazos a la cara de Nature Boy. Busca distancia Michaels. Lo engancha, buena derribada de hombro. El público le respalda. El pasito a Tuntún. Qué gran alegría, qué gran entusiasmo de nuestros fanáticos. Banderas de todas partes ondeando. Esta ha sido verdaderamente una semana inolvidable y un fin de semana tremendo que para los que amamos este deporte, este espectáculo, es algo que tenemos en nuestros recuerdos para siempre, muy especial. Qué gran legado nos ha entregado Ric Flair y en el corazón de los fanáticos y en el corazón de muchos comentaristas. ¡Oh! Es algo que no se puede concebir, el hecho de que Ric Flair no esté más en un ring. Bofetada para Nature Boy. Y le dijo a Shawn Michaels, me llamaste pobre perro viejo. Mira, lo hizo sangrar con la bofetada Michaels. Puedes salir ahora, puedes irte ahora, le dice Michaels. Esto es parte de la estrategia de Shawn Michaels de decirle a Flair, no vengo a darte ninguna oportunidad. Entra con rodillazo sorpresivo y ahora machetazo. Escuchen eso, Flair con derecha. Responde Michaels. Machetazo de Flair, izquierda, machetazo. Flair está increíble. Lo meten en el rincón y lo castiga Michaels ahora. Una propia cucharada de su jarabe personal. Pero se recupera Flair y ahora el que recibe el castigo es Shawn Michaels.